Buenos días, tardes o noches, me presento, mi nombre es Yukari Guadalupe Rueda Espíritu y yo soy Génesis Berenice Arellano Burgoyne y hoy les vamos a presentar la defensa de nuestro examen integrador para el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía, titulado Lenguaje y Pensamiento, una propuesta pedagógica para la inclusión. El punto de la partida en el caso de un alumno de 9 años cursando el tercer grado de primaria en Veracruz que presenta dificultades persistentes de la comunicación oral, el uso de vocabulario y la organización del discurso, lo que afecta directamente su comprensión lectora, oral y escrita. Nuestra propuesta pedagógica es una intervención integral fundamentada en las asignaturas de este cuatrimestre, cuyo objetivo es demostrar cómo el desarrollo intencional del lenguaje se convierte en la principal herramienta para organizar el pensamiento y, por ende, promover una verdadera inclusión educativa. Organización del pensamiento 2. Desde la asignatura de Organización del Pensamiento 2 defendemos la dificultad del alumno del lenguaje, que no es solo una barrera comunicativa, sino un obstáculo directo para la organización cognitiva. Vínculo y evidencia. Las frases cortas, la omisión de conectores y vocabulario limitado son la manifestación de un pensamiento que, aunque no logra la complejidad de la secuencia lógica y de la caracterización necesarias, el lenguaje, el signo, es el mediador del pensamiento, la idea. Propuesta cognitiva. Mi mapa conceptual es la evidencia de cómo estructuramos los procesos mentales, atención, memoria y trabajo, razonamiento, para entender esta relación. Pensamiento crítico. Aplicamos el pensamiento crítico como se aplica en el ensayo, al evitar diagnósticos superficiales y al proponer una solución multifactorial que se extiende desde lo académico hasta lo emocional y lo contextual. Aseguramos una toma de decisiones bien fundamentada. Lingüística. El diagnóstico lingüístico clave en la intervención nos revela que las dificultades del alumno abarcan todos los niveles del lenguaje, lo cual justifica la complejidad del caso. A nivel morfológico, el alumno comete errores en la estructura de la oración, frases simples y omisión de artículos o conectores. A nivel semántico, notamos que el vocabulario es reducido e impreciso a nivel léxico. En el nivel pragmático, hay dificultad para mantener el hilo del discurso y narrar experiencias. Nuestro sustento teórico, pues esto se entiende desde la teoría de la comunicación. Las dificultades del alumno son una interferencia en el código que impide la correcta transmisión y recepción del mensaje. Como sostiene Lev Vygotsky y Jacobson, el lenguaje es un proceso social y la falla en el código afecta la interacción y la construcción de significados. En el ajuste lingüístico, por ello se propone ajustes como el moldeado verbal por parte del docente, el uso de recursos visuales y la simplificación de consignas para compensar las limitaciones del código y facilitar un ambiente comunicativo seguro. Didáctica del lenguaje. La respuesta práctica a este diagnóstico es la unidad didáctica de 5 días, como se presenta en el plan de estudios, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de comprender, organizar, expresar ideas de forma claramente, oraciones completas y el uso de conectores. Estrategias centrales. La unidad fundamentada en el enfoque de la escuela activa y el constructivismo. Usamos el material visual como el que implementamos porque el alumno manifiesta buena memoria visual y respondemos a su necesidad de apoyos concretos. Promueve el armillaje. Se inicia con la identificación de momentos de una historia, organización del pensamiento, para luego aplicar el vocabulario y conectores del lenguaje en una narración guiada. Justificación pedagógica. Priorizamos la práctica guiada y el refuerzo positivo. La evaluación, como la rúbrica numérica, no solo mide el producto, sino la actitud de confianza y la disposición al usar el lenguaje, reconociendo que ese factor emocional es indispensable para la habilidad lingüística. En Psicología Educativa 1, integramos los factores socioemocionales y cognitivos esenciales para la inclusión. Factores afectivos. La ficha psicopedagógica nos revela que las dificultades lingüísticas generan en el alumno frustración, aislamiento y baja autoestima. Estos factores psicosociales impactan de manera negativa en su motivación intrínseca.
y el proceso del aprendizaje significativo. En teoría del desarrollo, la intervención se fundamenta en la teoría de Jean Piaget en las etapas de operaciones concretas. El alumno necesita aprender a partir de experiencias concretas y materiales que pueden manipular y observar, lo cual se traduce en las actividades de clasificar, ordenar y comparar, como se detalla en la ficha. Y nuestras estrategias psicosocial en el plan de intervención influyen refuerzos positivos constantes y trabajo con compañeros empáticos, buscando aumentar su confianza y priorizar el trabajo coordinado hogar-escuela, recomendando a los padres la lectura diaria y juegos que estimulen la organización de información para asegurar que el desarrollo sea sólido y acorde a su etapa. Historia del pensamiento pedagógico en México. Finalmente, la historia del pensamiento pedagógico en México valida la pertinencia de la respuesta a lo largo de la historia. Nuestras corrientes han coincidido en la centralidad del lenguaje. Vasconcelos, años 20, resaltó la lectura en voz alta y la expresión oral como base cultural y para ampliar el pensamiento. Escuela Activa, años 30 a 50, propuso el lenguaje como una herramienta práctica para la comunicación y la convivencia, lo que justifica nuestras actividades contextualizadas. Constructivismo, años 80, fundamenta que el lenguaje se aprende mediante la interacción social y resolución de problemas. No enseñamos el lenguaje mecánicamente, sino mediante experiencias significativas, apoyo visual y diálogo, como lo hacían en las escuelas activas, asegurando que el alumno use el lenguaje para transformar la realidad y su aprendizaje, fortaleciendo así la seguridad y participación social del mismo. El caso no puede aislarse de su contexto. Desde México contemporáneo situamos al alumno en una escuela pública de Veracruz, un estado con importantes brechas socioeconómicas y rezago educativo. Contexto y lenguaje. Estas condiciones pueden agravar sus dificultades, pues el acceso a recursos y la calidad educativa varían respecto a zonas urbanas. Análisis de políticas. El análisis del paquete económico 2026 muestra que, aunque hay un aumento en programas sociales como becas, persistentes recortes o estancamiento en inversión para infraestructura y atención especializada, psicopedagogía y educación especial. Defensa de la inclusión. Nuestra propuesta es un llamado a la acción pedagógica que traduzca la política de inclusión a la calidad efectiva en el aula, exigiendo la asesoría de especialistas, como se señala en el documento, y la priorización de la formación docente para atender estas diversidades lingüísticas. En conclusión, tenemos que, en síntesis, la propuesta demuestra que el desarrollo de las habilidades lingüísticas es inseparable de la organización del pensamiento y del bienestar emocional del alumno. La pedagogía debe ser el motor que integre el diagnóstico lingüístico, la estrategia didáctica, el acompañamiento psicológico y la visión social. Esto para garantizar que la educación no solo sea un derecho, sino una experiencia verdaderamente inclusiva. Muchas gracias por su atención. Gracias.